Hola a todos chicos, aquí Kidar con un nuevo video y hoy vamos a hablar del formato olvidado de Yu-Gi-Oh! El Turbo Duelo. Bien, para los que no se acuerden qué son los Turbo Duelo, es un formato que nació en los videojuegos de la época de Yu-Gi-Oh! 5D. Ya sabes, el típico meme de los juegos de cartas en motocicletas. Sí, estamos hablando de ese tipo de juego. Un juego que se volvió muy meme en su momento, principalmente en la saga de Yu-Gi-Oh! 5D World Championship, tanto en las ediciones 2009, 2010 y 2011, teníamos dichas formas de duelo y era una opción para retar a los NPCs o incluso jugar en multijugador. Sin embargo, aunque no lo parezca, este estilo de juego fue cambiando a lo largo de su tiempo de vida, siendo muy diferente el Yu-Gi-Oh! El Turboduelo del World Championship 2009 a el de 2010 y 2011. Vamos a hablar de este curioso modo de juego y si realmente podría llegar a regresar, siendo sus mecánicas la razón de eso. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killar sea feliz. Así que vamos a empezar. Muy bien, ¿qué son los turboduelos? Ya lo expliqué. Es el tipo de duelo original creado en la franquicia en la época de Yu-Gi-Oh! 5DS. Normalmente era muy vistoso en el anime ya que, bueno, los personajes montaban motos y jugaban cartas ahí. Era muy bizarro y se volvió rápidamente muy popular el concepto en sí de las motos. A muchísima gente directamente le hubiera encantado tener un método similar, siendo que éramos niños principalmente. Aún así, no hay que subestimar las mecánicas que da. Muy bien, lo más importante de los turboduelos son las magias de campo Mundo de Velocidad o Mundo de Velocidad 2, las cuales son la base completa de todo. Muy bien, para empezar, hablemos de Mundo de Velocidad. Solo pueden ser activadas cartas mágicas de velocidad. Durante el Standby Phase, cada jugador pone en esta carta un contador de velocidad propio, hasta 12. Cuando un jugador recibe daño, ese jugador retira un contador de velocidad por cada mil de daño. Un efecto bastante simplón, pero que realmente era más perjudicial que beneficioso, ya que el hecho de perder vida hacía que tuvieras que quitarte un contador y sin ese contador pues ya van a ver lo que pasaba. Por otro lado tenemos Mundo de Velocidad 2, que pulía todos los problemas del Mundo 1. No pueden ser activadas cartas mágicas que no sean cartas de velocidad. Durante el Standby Phase de cada jugador coloca un contador de velocidad en sus copias de esta carta, hasta 12 cada uno. Puedes retirar cualquier número de contadores de velocidad en tu propia carta y revelar una carta mágica de velocidad para activar los siguientes efectos. Si removías 4 contadores, infligías 800 de daño a tu adversario. Si retirabas 7 contadores, robabas una carta, y si retirabas 10, destruías una carta en el campo. Efectos que para la época podían llegar a ayudar, principalmente el de 7, ya que te permitía acelerar un poco el deck, pero aún así era un poco arriesgado ya que muchas cartas te pedían contadores de velocidad. Había que saber bien cuándo utilizar el efecto. Y vamos a hablar justamente de eso, las magias de velocidad de las que estuve hablando. Las magias de velocidad tienen una mecánica curiosa. Normalmente para utilizarlas tienes que tener X cantidad de contadores o retirarlos, lo que hacía un poco diferente el cómo funcionaba. Por ejemplo, vamos a hablar del cáliz prohibido, el cual solamente tenía como requisito remover uno de tus contadores para activarlo. Aunque claro, luego de eso era el mismo efecto del cáliz prohibido que siempre. Por otro lado tenemos una carta original de este formato, Speedstorm, la cual podía activarse si tenías 4 o más contadores de velocidad. Lo que hacía que cartas magias que nosotros consideráramos muy relevantes, staples completamente conocidas, se hacían más costosas de activar, lo que podía limitar un poco su uso. Por ejemplo, Tifón del Espacio Místico, una carta que en su momento era muy útil,
En el formato de turbo, pues pedía como requisito remover 2 contadores. Ni que hablar de cartas que en esa época estaban más fuertes como Renace el Monstruo, el cual pedía 10 contadores y removerlos, por lo que ya no podrías activar otras magias probablemente. Esto en sí provocaba un juego mucho más lento que el juego moderno que tenemos. Incluso diría que el turboduelo es más lento que el propio formato sincronía. Lo cual es irónico, ya que, bueno, turbo... Ah, Dios, qué chiste más malo. Pero ya me van entendiendo. Además de todo, no había una cantidad de cartas demasiado alta. Por así decirlo, teníamos un total de 149 magias de velocidad y no han sacado ninguna más, por lo que es un tipo de juego bastante limitado. En general era un formato que dependía más de las cartas de trampa, ya que estas no te pedían ni tener ni remover contadores de velocidad, y también los monstruos de por sí eran mucho más genéricos, por así decirlo. Al no tener tanto acceso a las magias, pues hacía que sí o sí tuvieras que pensar muy bien cuáles poner. Además de todo, había de velocidad, algunas magias de velocidad que eran parte de algún arquetipo. Por ejemplo, tenemos la copia de el campo de entrenamiento de las bestias gladiador o incluso fusión milagrosa para los héroes. Lo que significaba que tenías que ver muy bien lo que podías hacer. Ojo, además de todo, al tener requisitos mucho más amplios, contábamos con magias que actualmente estarían prohibidas. Por ejemplo, Last Will era una magia relativamente común en ese formato, por lo menos en el online, ya que te pedía solo 5 contadores para activar el efecto que ya todos conocemos. No sé, es un formato que me llama la atención porque es justamente lo que mucha gente pide con el Yu-Gi-Oh moderno. Un formato mucho más lento, con administración de recursos, en este caso los cortadores de velocidad, lo que lo hace más parecido a otros TCG del mercado. De hecho, y salvando obviamente las diferencias, TCGs como Magic o Pokémon tienen mucho más en común con los turboduelos que con los duelos de Yu-Gi-Oh normales. Además, ¿quién no se sentiría genial jugando con un deck a lo Yusei o a lo Jag Atlas? Por lo menos para divertirse con amigos sería bastante curioso. Pero bueno chicos, eso sería todo por ahora. Coméntenme qué opinan de los turboduelos. ¿Les gusta? ¿Alguna vez quisieron jugarlos? ¿Qué moto querrían utilizar? Porque esa es otra. Yu-Gi-Oh 5D tenía una variedad de diseños de moto muy geniales. Así que bueno, yo me despido. Pásenla bonito, tengan un buen día. Únanse al servidor y denme dineritos. Y... adiós.